Bueno, agradecer la creación de este comité que nace en medio de la pandemia. El entusiasmo pandémico de Luisa está a la altura de sus entusiasmos más reconocidos dentro de PEN y de PEN Internacional. Así que agradecer todo el trabajo que hicieron a lo largo del año y también saludar el trabajo y la presencia de los otros comités. El Centro PEN de Argentina trabaja muy activamente con el Comité Federal de la Palabra, que nuclea a los escritores del interior del país, el comité de escritoras, que está presidido por Gwendolyn Díaz Ridgway, el comité federal a cargo de María Lanese, el comité de jóvenes a cargo de Gustavo Bedrosian, de Gerardo Montoya, y el comité de lenguas indígenas a cargo de Nina Jaramillo. Bueno, hoy es un día especial, 3 de diciembre. Queremos saludar a Mirta Amores, integrante de este comité, que está hoy protestando y luchando por no solo condiciones salariales mejores, sino por condiciones de trabajo más dignas para todo el personal de salud. Y bueno, invitarlos a que sigan con este ciclo y que se va a retomar en el mes de abril. Agradecer todo el trabajo que inició la UNSAM y agradecerles especialmente a Aurea Díaz, la coordinadora de Lectura Mundi, a Juan, que ha estado trabajando para que esto se pueda realizar, y bueno, y a Gustavo Bedrosian, que siempre está al pie del cañón cuando se lo necesita. Y bueno, saludar también a Adolfo Colombres, a María Casiraghi, a Leopoldo Castilla, a Carlos Escliar, nuestro vicepresidente, y a Luisa Valenzuela, la emérita de buena fama. Así que nada, atendiendo al pedido de Yvonne Bourgeois, ya termino de hablar y los esperamos en abril con la realización de un nuevo ciclo. Gracias. Gracias a vos, Gabriel. Bueno, hoy tenemos un día especial con 3 invitados. Primero, un diálogo que girará en torno al tema ensayo, en el que participarán Silvina Friera y Noé Gitric. Y luego, para el cierre de este ciclo, tenemos como invitada especial a Yvonne Bourgeois. Así que bueno, vamos a presentar a los especialistas en ensayo, técnica superior en periodismo, egresada de la Escuela Taller Agencia, TEA, escribe en la sección Cultura y Espectáculos del diario Página 12. En 2017 recibió el premio CONEX, diploma al mérito en la categoría Periodismo Literario, y un reconocimiento del Senado y la SADE a periodistas que trabajan de manera permanente y comprometida con la difusión del libro y la lectura. Noé Gitric escribió y publicó ensayos sobre temas literarios y también sobre temas históricos y políticos. Una de las vetas más destacadas de su obra es la teórica, así como el periodismo literario. Se dedica a la poesía desde hace décadas, ha escrito relatos, cuentos y novelas. Fue profesor en universidades nacionales y extranjeras, es doctor honoris causa en universidades de varios países. Bueno, Silvina, Noé, Silvina, Gustavo, se oye mal. tienen la palabra. Perdón, Gustavo, se oye mal. ¿Se oye mal? Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien a mí? Sí, Yo te escucho ahora perfecto, sí. ¿Sí? sí, Bueno, ahora sí.
Entonces saludo hola, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Espero que estén bien. Es para mí una responsabilidad muy grande cerrar este ciclo junto a Noé Gitry, que para mí es tres cosas que quiero destacar de él. No hay un orden de prioridades, pero voy a empezar. Me parece que es un gran escritor, un gran narrador, un gran poeta y ensayista. Lo dije en este orden, pero me parece que las tres están indisolublemente ligadas. Yo quería empezar a recordar un texto que me gusta mucho de Noé para empezar el diálogo, y que tiene que ver con un ensayo que se llama La Esfera, en que Noé recuerda que dice que la frase fundamental del Facundo de Sarmiento, es que el mal que aqueja a la Argentina es la extensión. Entonces, él sugiere dos cosas, ¿no? Hace como una metaforización de cómo entender esta extensión, y dice que lo que se puede entender es que la extensión como espacio vacío o como página en blanco, ¿no? Y entonces quería empezar este diálogo, porque me parece que quizás el Facundo como novela-ensayo, como un ensayo historiográfico que tiene formas de novela también, es una pieza clave para pensar el ensayo en la Argentina. Quería empezar a preguntar si de alguna manera el ensayo es la forma por excelencia para llenar este vacío, para poner palabras en la página en blanco. Noé, ¿estás por ahí o se perdió? Noé, activa el micrófono, por favor. Bueno, ahora sí. Bueno, retomo. Silvina, querida Silvina, siempre ha sido un poco exagerada conmigo y, en fin, de todos modos, es una manera de empezar, ¿no? La cuestión de Sarmiento, o mejor dicho, mi artículo sobre ese comienzo de Sarmiento es un ensayo sobre un ensayo, ¿no? Es decir, lo que él hace es, aparentemente, aparece como un ensayo, y lo mío aparece también como un ensayo que toma como objeto el ensayo de él. Esta reduplicación es fantasmática en cierto sentido. O sea, un ensayo, el primer ensayo es fantasmal y el segundo se sobrepone también fantasmalmente. Y esto tiene que ver con lo que se piensa que es el ensayo. La palabra ensayo tiene que ver con intento. Y ese intento no es solamente, no es una especie de género. No hay un género de la intención o del intento. Y no es un género estrictamente, porque toda escritura es un intento. Cuando empezamos algún texto cualquiera, estamos ensayando también. Digamos, nadie la tiene tan clara como para decir que no lo está haciendo. De manera que la pregunta sobre el ensayo es ¿qué demonios es esto? ¿Cómo se entiende, ¿no? Y ahí propongo una primera entrada sobre esto que me parece que puede servir. Primero, en primer lugar, y considerando todo lo que se ha dicho en materia de lo que son los ensayos, que el ensayo es un cuerpo o es una cantidad de cuerpos que tienen miembros diferentes. Hay ensayos que son sistemáticos, hay ensayos que son inorgánicos, hay ensayos que son extensos porque toman un solo tema y se abocan en él, hay quienes son, digamos, diversos en su forma, y hay también ensayos que son muy peculiares, muy inmediatos, muy concentrados, y que además tienen siempre un carácter individual,
como si otro tipo de escritura no lo fuera, pero en fin, se le atribuye un carácter individual. Lo que hace, en cierto modo, la virtud y el defecto del ensayo. La virtud es que de ese individuo, si tiene mucho que decir y si tiene mucho que desarrollar, y sale algo que es muy valioso para todo lo demás. El defecto es la opinión. Y la opinión es arbitraria, es algo que puede ser admitido o puede no ser admitido. Pero bueno, terminando con este introito de tipo para acercarse a la palabra ensayo, lo que a mí esta reunión me importa más es la idea de responsabilidad. ¿Qué queremos decir con responsabilidad? ¿O qué quieren decir los que organizan este ciclo con responsabilidad? ¿Frente a quién? ¿Frente a qué? ¿Qué tipo de responsabilidad? Bueno, dejo este temita para que lo retome Silvina, a ver si has pensado un poco en esto y luego seguimos quizás armando otras cosas. Sí, pensaba, la responsabilidad me parece que es clave. Ahora, quien escribe bajo esta forma que ya más que demonio es, por el ensayo que decís que una primera aproximación es un cuerpo con muchos miembros, tiene una responsabilidad. Se dirige a un lector, a un grupo de lectores. Escribe para alguien, pero también escribe muchas veces para argumentar, discutir, polemizar contra otro u otros. Entonces, ¿habría ahí una doble responsabilidad de la palabra, de la textualidad hacia el lector y de esa textualidad hacia quien se confronta? Ese es un aspecto de la cuestión, ¿no? Es como si todo mensaje necesariamente tuviera un receptor o se está dirigido a un receptor. Y los lenguajes literarios, y los ensayos también lo son, esto que llamamos ensayos también lo son, digamos, no guardan una relación directa con una expectativa, abren expectativas. Lo que importa de una escritura es lo que provoca y no simplemente lo que responde. Porque si es a lo que responde, hay un presupuesto de comunicación que, digamos, anula el poder de la literatura. Justamente la literatura es lo que abre a diversos tipos de posibilidades. Pero responsabilidad entonces es más bien, para mí, o lo puedo entender en el sentido, es en cuanto a digamos, al lenguaje mismo, a lo propio, al discurso mismo de eso que se está haciendo, ¿no? Es decir, el respeto por sí mismo en cuanto a escritura me parece que ya es un acto de responsabilidad. La respuesta, digamos, que a una preocupación social, personal, individual, lo que se puede dar, me parece que es secundaria en este caso, porque puede expresarse, pero puede no tener ningún efecto. Solamente tiene un efecto si está respaldado en un respeto por sí mismo, en tanto modo de escritura, en tanto vuelco, en tanto poética, diría yo. Entonces, te puedo dar un ejemplo. ¿Por qué sigue valiendo? ¿Por qué sigue, o varios ejemplos en la ensayística argentina? ¿Por qué sigue importando el Facundo de Sarmiento? Probablemente desde el punto de vista ideológico tenga muchos reparos, y se los han hecho, pero sigue presente. ¿Por qué? Porque tiene una fuerza de escritura que supone que descansa sobre un respeto sobre el acto de escribir, y ese respeto es extraordinario. Y lo mismo podemos decir sobre los ensayos de Martínez Estrada, incluso los más breves de Borges. ¿Por qué importan tanto y se siguen leyendo los ensayos de Borges? Porque son múltiples ensayos, muy breves todos, no tienen la dimensión de Martínez Estrada, ni de Sarmiento en esa tradición, son brevísimos, son estallidos, pero todos cuentan. ¿Cuál es el poder que tienen? ¿Dónde reside esa responsabilidad? Es decir, que me parece que habría que reconducir las cosas para comprender mejor
la importancia que pueda tener eso individual, que puede ser muy cuestionado. Alguien que lee, por ejemplo, un ensayo de Sarmiento dice, bueno, eso es cosa de él. Él, ¿no? Era un positivista, era un europeísta, es cosa de él. No es cosa de él, es a partir de él algo que trasciende y que tiene una incidencia en el pensamiento de los otros. La escritura abre a la intelección del otro, despierta al lector. En algún momento yo tenía una especie de butad, de juego de palabras, decía, el lector no existe. Eso que llamamos lector no existe. Lo que existe es el texto que crea al lector. El lector empieza a ser lector cuando está leyendo, no antes. Antes puede ser lo que sea, es una persona, pero es lector cuando el texto lo despierta y lo lleva a leer pacientemente, inteligentemente, para entrar en el asunto y recrearse como ser humano pleno a partir de la comprensión de la palabra. Bueno, eso más o menos empiezo a balbucear este tipo de cosas, ¿no? Estaba pensando también en la responsabilidad en términos de si es posible pensar que también hay así como vos decís que no existe el lector hasta que lee, digamos, hasta que se constituye como lector, también podemos pensar si no hay algo que tiene que ver con que el ensayo existe en la medida que articula, que pone en juego un lenguaje que despliega o propone un imaginario, o muchos imaginarios, a veces en pugna. Digo, hay también una responsabilidad de ese lenguaje en la creación de estos imaginarios que despliegan, que pueden desplegar un ensayo. Pero sí, claro, son todas cosas que se pueden reconocer en un ensayo considerado exitoso. ¿Y por qué puede ser exitoso? Porque sigue atrayendo, ¿no? Porque la verdad es que escritos que se ocupan de temas importantísimos, hay un montón, pero están ahí, nadie acude a ellos. Se acude a aquellos que han despertado, que han tenido una virtud, y no simplemente que han tenido un comportamiento, que han sido políticamente correctos, ¿no? o no tan políticamente correctos, pero nos estamos fatigando de leer cosas de gente que escribe sobre cosas muy importantes, pero están ahí, ¿no? Son como, terminan en la obviedad. En cambio, aquellas que descubren, digamos, que levantan, que se diferencian, esas continúan. Y entonces hay una historia de los ensayos que pueden separarse de muchísimas cosas y quedarse con algo que ha sido trascendente. Por ejemplo, vuelvo a decirlo, los ensayos de Martínez Estrada, y sí, permanecen. Radiografía de la Pampa todavía sigue iluminándonos, y La cabeza de Goliat también, ¿no? En cambio, un ensayo sobre, qué sé yo, no sé, el comportamiento de las hormigas o lo que sea, y no, está ahí, sí, está bien, sí, se dio el gusto, pero se siente bien consigo mismo porque dijo la verdad, una verdad responsable. Muchos ensayos de tipo político padecen de esa cosa. ¿Sí? Se ocupan de cosas importantes, pero no pasa nada con eso. No, cuando digo que no pasa nada, digo es que no perduran, no abren. Mientras que los otros sí perduran, aunque tengan muchos defectos en lo que, digamos, sean objetables en muchas de las cosas que dicen o que piensan. Es una paradoja, si se quiere, pero bueno, hay gente muy correcta, pero no pasa nada con ellos. Tienen que ser también eficaces, ¿no? Bueno. Mencionaste como 3 nombres claves, Sarmiento, Martínez Estrada, Ezequiel Martínez Estrada y Borges en términos de ensayo. ¿Qué es lo que reverbera para vos? ¿Por qué nos siguen iluminando los textos de estos 3 escritores que son de
de distintos siglos, por otra parte, ¿no? Nos vamos siglo XIX, siglo XX. ¿Qué es lo que, qué cosas iluminan todavía sobre nuestra sociedad, sobre nuestra comunidad, sobre nuestra forma de estar, de ser ciudadanos, estos textos de Sarmiento, Borges y Martínez Estrada? Mirá, no sé, no puedo tener una explicación así académica de ninguna manera, pero mi respuesta es que hay textos, y los de ellos tres, ¿sí?, que no dejan dormir. Uno los lee y no puede, aconsejo no leerlos de noche antes de cubrirse con las mantas, ¿no? No dejan dormir. Y me pregunto por qué no dejan dormir. Y no dejan dormir porque ellos mismos no duermen. Claro, es una metáfora, es un juego poético el que estoy haciendo, desde luego. Espero que me lo comprendan o que no me lo rechacen. Porque, digamos, estoy como considerando que los textos, todas las obras, estas obras, son como cuerpos vivos y que mantienen además un diálogo secreto entre ellos. Voy a una biblioteca y me parece escuchar el rumor de los libros entre ellos, ahí, que se están diciendo cosas, ¿sí? Kafka le está diciendo algo a Dostoyevsky, o mejor dicho, el proceso de Kafka está diciéndole algo a Karamazov, y Karamazov le está diciendo algo a Pushkin, y Pushkin está diciendo a Mallarmé. Hay como un diálogo. Y en los textos, hay algunos textos que no duermen. Eso hace que nos mantengan despiertos, pero al mismo tiempo sin dejarnos dormir. Esa sería como una virtud que yo encuentro como una manera de explicarme esta perduración, esta importancia. Y la importancia de una literatura. Una literatura no es un conjunto de sacralidades consagradas, de cifras de ventas, sino de esa cualidad onírica, si se quiere. En eso vivimos y sin eso creo que no tiene sentido casi nada, ¿no? Digo, no es una explicación, por supuesto, Silvina, es muy difícil decirlo. Borges, por ejemplo, es como que tira flechas que dan en el blanco, ¿no? Eso podría decir que es la cifra de su virtud, pero no es solo de eso. Es decir, cada observación que hace, por ejemplo, yo recuerdo una extraordinaria, cuando habla de Bouvard y Pécuchet, de Flaubert, dice que es la saga de dos idiotas. Fíjense qué interesante, habla de dos idiotas, percibe que son dos idiotas porque intentan, son un ejemplo excelente de ensayos fracasados, intentan diversas cosas y todas mal fundadas, perfecto. Pero resulta que Jean-Paul Sartre escribe una biografía de Flaubert y la titula El idiota de la familia, sin conocer seguramente el texto de Borges, ¿no? Y hay algo que tiene que ver con lo peculiar, que es la palabra idiota. Idiota no es imbécil, idiota es peculiar, ¿no? Entonces, es un acierto de Borges, es una flecha clavada en un lugar adecuado. Como esas, Borges tiene cientos. Ha pescado, ha nadado en la literatura y ha pescado cada una de esas peculiaridades. Es una maravilla. Ese es el Borges que yo amo, ¿no? Que a mí me ilumina permanentemente. Está la opinión personal, pero ¿qué opinión personal? Está la escritura, ¿qué escritura? Qué brillo, qué cosa. Me tiene siempre fascinado y no me deja dormir, que ese es el asunto. Porque esa vigilia que me produce texto es mucho más interesante que la vigilia en la que vivo todos los días, incluso que la que yo realizo escribiendo. No se compara. Eso, pero bueno,
Digo, es personal esto, es un ensayo lo que estoy diciendo. No, pero es interesante, me gusta esa idea de que son escritores que no te dejan dormir, que te quitan el sueño, que no son, digamos, que uno no pasa por sus textos de manera indiferente, que no hay medias tintas ni neutralidad posible ante esas escrituras, ¿no? Y vos hablaste de la opinión personal, recién lo señalaste y también hablaste de la opinión. ¿Te parece que hay una diferencia? O sea, ¿cómo entra en juego dentro del ensayo esta idea de la opinión personal? Como uno puede pensar que tanto Borges, Sarmiento como Martínez Estrada ensayaban, probaban, buscaban formas, proponían, pero a la vez también tenían todo una articulación de opiniones personales que estaban puestas en juego en sus textualidades, ¿no? Sí, ahí yo en ese caso, cuando digo opinión no me refiero estrictamente a lo individual, a lo subjetivo. Es decir, lo subjetivo es algo más, es, digamos, una concepción del mundo que se manifiesta en temas específicos y en momentos particulares. Cuando pienso en opiniones, digo decir lo que a uno se le ocurre porque se le ocurre. Es como la gente que maneja formas de lenguaje que son, digamos, censurables, incorrectas. Uno le pregunta por qué dice, yo digo así. Esa es una opinión. Pero ¿qué valor tiene esa opinión? ¿Qué importancia tiene? Es decir, una cosa es lo subjetivo que está siempre presente y la subjetivación, que es muy importante que esté presente, y otra cosa es la arbitrariedad de lo que a uno se le pasa y que quiere decir, porque es como como el público de las mesas redondas. El público de las mesas redondas dice, aquí no se habló de lo principal, porque yo opino que, y bueno, ¿qué es eso? ¿Me entendés? Es decir, no, es una especie de prolongación de la idea de ensayo, pero viciosa, creo, o poco trascendente, que no da nada más que escuchar. Bueno, vos opinás esto, yo opino lo contrario, y ahí estamos, ¿no? No es eso. En cambio, la vibración subjetiva es conmovedora. Es como la confesión. Yo puedo hacer una confesión de lo que me pasa y puede ser perfectamente trivial. Yo confieso, sí, he confesado. Bueno, o forzada. Las confesiones policiales son confesadas a la fuerza, sí. Los arrepentidos que están de moda en estos días, y bueno, les dijeron que confiesen, confesaron, ¿qué podían hacer? Pero, ¿qué valor tiene eso? En cambio, la explicitación subjetiva, la vibración subjetiva, dramática, trágica, de un hecho que se quiere transmitir, tiene otro valor, tiene otra repercusión, tiene otra dimensión, tiene otro espesor, por decir así, ¿no? Claro, son cosas difíciles de generalizar, pero son palabras también comprometedoras: espesor, dimensión, transmisión, subjetivación. Pero bueno, pero en todo caso es una terminología que obliga a pensar un poco en eso y no a pasar de lado, así, de pasar por alto todo el valor que tienen las palabras. Y ahí vamos al otro término de la convocatoria: responsabilidad de la palabra. Ese es el llamado, ¿no? Mira, Noé, me acordé de algo, tratando de buscar, tomar notas, y te quería, porque seguro, claro que lo conoces, citar, poner acá en juego, una definición de Nicolás Rosas, que dice: el triunfo de la letra es salvaje, más allá de lo que digan los manuales. El sujeto se revela no tanto en la escritura, sino en las voces que despierta el texto y en las voces que recorta el lector. Represor monofónico de la polifonía.
y en esta lucha el ensayo es el intento de recobrar la polifonía del texto, despertando quizás del significado o incluso de un significado cristalizado, hacer del texto una insubordinación vocal y abrirse a las múltiples interpretaciones. Esto es de historia del ensayo argentino, ¿no? Sí, sí, brillante, brillante, lo encuentro brillante. Estoy totalmente de acuerdo, me interpreta, está muy bien, estoy de acuerdo. Y eso me lleva a otra cosa que también puedo comentar, y es, digamos, lo que está detrás de lo dicho. Yo puedo decir algo, pero siempre hay como un otro telón que el que escucha puede acercarse, el que escucha puede acercarse. Por lo general no lo hace, basta con la superficie de la palabra. Yo digo, por ejemplo, te amo, y parece que ya está dicho todo. No es exactamente así, porque detrás de esa expresión puede haber muchas otras cosas, que en este caso el oyente, en otro caso el lector, en un tercer nivel el crítico, tienen que percibir y descubrir. Y en realidad eso que llamamos la crítica literaria, por ejemplo, es el afán de ver lo que hay más allá de lo explícito, de lo dicho. Siempre hay un más allá. Es un más allá que es la fuerza, justamente. Puede no percibirse y definirse, pero actúa. Todo en un texto de literatura palpita, todo palpita. Hay que escuchar la palpitación. Yo intento tomarme el pulso con la mano y no lo encuentro. Por lo general no lo encuentro. Hay quien lo encuentra. Y cuando lo encuentra es algo diferente de lo que creía que era, ¿no? Es la palpitación que tiene todo texto, en realidad toda comunicación humana. Si algo convence en lo que uno puede decir, es lo que está más atrás de lo que está diciendo, ¿no? Y en eso, el lugar crítico extraordinariamente rico es el de la declaración amorosa. Es un lugar exquisito para considerar estas cosas. Yo puedo hacer una declaración que retórica, ¿no?, a la manera clásica, shakespeariana. En toda la obra de Shakespeare, las declaraciones de amor son fulgurantes, pero generalmente son falsas. El único verdadero, el único momento, por ejemplo, y aparte, lo digo entre paréntesis, en Shakespeare, que me parece brillante, en El Rey Lear. El Rey Lear le pide a sus 3 hijas que declaren lo que sienten por él. Y hay 2 que dicen cosas maravillosas. Y una, que es Cordelia, dice, yo lo amo porque tengo la obligación de amarlo porque es mi padre. Es la única verdadera, las otras 2 son falsas. Y las otras 2 son brillantes. Eso ha dado reflexiones de orden psicoanalítico extraordinarias. Es decir, detrás de la declaración hay otra cosa. Verdad, mentira, lo que sea. Pero también riqueza. Se quiere decir algo más. Y ese algo más es lo que actúa y genera a ese lector del que estábamos hablando. Crea al lector. Y es el que tiene efecto, finalmente tiene efecto social y hace que ciertos textos perduren y otros que caducan. ¿No? No sé, digo, no, me parece, discúlpame, que Silvina, estos temas me gustan mucho y entonces parezco pontificando. Soy ese lector, esa gente que cansa, que decía Ivonne cuando empezamos, ¿no? No creo que tiene que ver con la pasión que pones en un tema que te parece muy apasionante, para ser redundante. Gustavo, estamos con el tiempo, ¿no? Con mucho pesar les tengo que pedir que inicien el camino de cierre, pero con mucho pesar lo hago, ¿eh? Está bueno. Muy bueno. Noé, te hago una última pregunta
que tiene que ver con esto que decías, que siempre hay un más allá en el texto. Y también me quedo pensando en esto que leí de Nicolás Rosa, en esa especie de tensión que él sugiere entre dos fuerzas que creo que siempre están presentes en la textualidad de los ensayos, que podríamos decir que es la lucha entre lo polifónico y lo que, digamos, lo que reprime la polifonía y la emergencia de voces, ¿no? Esa lucha, ¿qué significado tiene para vos en la textualidad? Y cerramos acá, sé que te hago como una pregunta un poco abarcadora, pero ¿qué significado tiene para vos en el ensayo, en la textualidad de la literatura argentina? Esa tensión entre los muchos y los pocos, si querés, entre lo polifónico y lo unidireccional. Bueno, yo diría que la inclinación por el ensayo es algo muy característico de digamos, de la literatura argentina, o si mejor, para mejor precisar, de los escritores argentinos. Es decir, prácticamente, que yo sepa, la mayor parte de los escritores más representativos, que se consideran más representativos de la literatura argentina, cultivan todas estas vetas, este tipo de discurso. Pongamos el tema de Lugones, por ejemplo. Lugones era polifónico, ¿eh? Escribía poemas, escribía cuentos, escribía historia, hasta escribía de política, ¿no? Ahí así como le fue, pero en fin, lo hacía también. Digamos, yo diría casi constante. El único, digamos, que se mantuvo quizás al margen de esa tentación, hasta por ahí nomás, fue Sarmiento, digamos, pero porque simplemente fue arrancado del impulso literario a la vida política. Es decir, esa frase que vos mencionaste al comienzo explica también toda su acción política. Es decir, fundar o favorecer la industria del azúcar en Tucumán tenía que ver con eso de la extensión, de llenar la extensión. Lo mismo que muchas otras cosas. Eso lo retiene, pero en el Facundo mismo tiene una idea de lo que debe ser o puede ser la literatura argentina. Eso es típicamente ensayístico. Ahí lo encontramos este problema, este tema de qué puede ser la literatura argentina como materia de ensayo, recorre toda un siglo y medio, 2 siglos. Llega hasta, estoy recordando uno de los últimos libros de Carlos Gamerro, por ejemplo. Se pregunta también por eso. Y Carlos Gamerro también escribe excelentes novelas. No digamos o recordar a quien fue mi amigo David Viñas. Escribía novelas, escribía ensayos, escribía Borges permanentemente, por todos lados. Narraciones, poemas, ensayos. La polifonía en materia de tipos de discursos es una constante argentina, porque pareciera que los escritores argentinos, digamos, ahí sí hay un hecho de responsabilidad muy clara, no pueden permanecer en su pequeño gueto, en su pequeño coto. No pueden permanecer indiferentes a las palpitaciones globales de la sociedad. Entonces lo intentan por diversos caminos. Ensayos, ahora estaba lamentando mucho la reciente muerte de Rodolfo Rabanal, alguien muy querido, muy apreciado, y también había empezado a hacer periodismo político en los últimos años. No se puede prescindir, es como un reclamo, son voces del exterior que a uno lo reclaman y no se puede uno encerrar, o muchos consideran que no se puede encerrar, y entran en diversos juegos de lenguaje de diferente tipo. Bueno, eso ya, también lo podemos llamar voces polifónicas en la conciencia literaria de muchos escritores argentinos, quizás no de todos. Pero ¿por qué Roberto Arlt se
pone su mirada en el exterior y la recorre y la expresa de tal manera que compite con su obra teatral y compite con su obra narrativa. No compite, se complementan, son maneras de enfocar que son muy características. Lo vemos en muchísimos otros escritores también, ¿no? De todo tipo, no importa la orientación política que le puedan dar a su trabajo, ¿no? Pero bueno, eso, ¿no? No sé, esos son temas que requerirían, como dice una amiga mía, sentarse y tranquilos y elaborar cada una de estas cosas como posibilidad de comprender algo más. Ese comprender algo más que es el estímulo para salir incluso de esta horrible pandemia en la que estamos. ¿Qué otra cosa me queda a mí para pasar el tiempo en esto que tratar de comprender un poco más de lo que está pasando? Sin llegar a término para nada, porque todo esto es irracionalmente abrumador. Bueno, tengo que pedirles que le cedamos por favor el espacio ahora a Ivonne. Muchas gracias Silvina, muchas gracias Noé. Y bueno, hacia el final nos vamos a volver a dialogar. Gracias. Nos quedamos acá en silencio y esperamos después las preguntas. Gracias. Muchas gracias. Vamos a presentar entonces para cerrar este ciclo a Ivonne Bordurá. Según sus propias palabras, nació hace mucho, lo dijo ella. Vivió 30 años fuera del país, en Francia, Estados Unidos y Holanda. Trabajó intensamente y profesó por un tiempo la lingüística, para luego volverse hacia la literatura, donde se siente más feliz. Recibió muchos premios y afirma que también muchos palos. Escribió varios libros de poesía y ensayos, particularmente sobre el lenguaje, ya que algo de lo mejor que le ha ocurrido en la vida es su amistad con las palabras. Contagiar esa amistad es su propósito actual, permanente e inacabable. Bueno, la palabra es tuya, Ivonne. Te escuchamos. Bueno, buenas noches a todos. Que me ha dado esta oportunidad y en particular así los particularmente invitantes para esta ocasión. No sé si ustedes se acuerdan de que yo fui en una primera instancia invitada a hablar sobre educación, pero los duendes del Wi-Fi me fallaron y entonces no se pudo hacer, pero por suerte Luisa tomó la posta con su acostumbrada solvencia y salvó la plata, pero yo quedé fuera de combate y ahora estoy volviendo y en realidad estoy contenta de que se me ofrezca la posibilidad de hablar sobre el cierre de este ciclo más que sobre educación. Pienso que estamos todos muy cansados, muy descangallados hasta el fin de año, y la educación se ha vuelto un tema muy, muy polémico. Realmente yo creo que es un tema tan polémico como el tema de la reforma judicial o del aborto, etc. Es un tema crucial, y en este momento los casinos están abiertos, pero las escuelas están cerradas, y hay tanta polémica sobre la formación de los docentes, y sobre lo que se enseña en las aulas, y tantos otros aspectos. Y la verdad es que yo me considero en condiciones para entrar en esa maraña tan complicada, tan compleja, tan dolorosa en muchos sentidos, y prefiero hablar más existencialmente de lo que nos está ocurriendo en este momento. Y me parece a mí que de todas maneras quiero hablar de educación en el sentido de que yo creo que este año ha habido un gran maestro para todos nosotros, y ese gran maestro se ha llamado el COVID. El virus ha sido el gran maestro, maestra o maestre, como ustedes quieran, porque nos ha enseñado muchas cosas. Claro, estoy haciendo una metáfora, no es el virus en sí, pero todo lo que acarreó el virus, que nos ha realmente llegado a transformar, porque la educación siempre es transformación, y tenemos que reconocer que nos hemos ido transformando este año. ¿Y cómo ha sido esta transformación? Claro, una enorme sorpresa,
Porque nosotros que somos en principio seres de la cultura y nos hemos pasado la vida criticando la cultura del neoliberalismo y del capitalismo que nos conduce a ese vértigo inhumano, que nos tiene todo el tiempo precipitados en la aceleración de la competitividad, etcétera, etcétera, etcétera. De todas maneras tenemos que reconocer que en el fondo pensábamos que eso era imparable, que no podía detenerse. Estábamos convencidos de que ese vértigo en el que vivíamos y que todos deplorábamos era imparable. Y de golpe aparece este ser y se produce esta especie de milagro negro y resulta que sí, se podía parar. Se podía parar. Y se paró. Se paró. De una manera que nadie de nosotros podía sospechar que podía ocurrir. Y eso trajo como una especie de cataclismo, no solo un cataclismo subjetivo, ¿no es cierto? Porque no estamos acostumbrados a que se nos cambie tanto el panorama de esa manera. ¿Y qué pasó entonces? Bueno, empezaron a pasar muchas cosas. Bueno, en primer lugar, claro, la angustia de que esto podía acaecernos a todos nosotros, y son mayores, y sobre todo a los que son más vulnerables, etcétera, etcétera. Y el mundo se dividió en dos castas, en principio. La casta de los negacionistas y omnipotentes, y la casta de los neuróticos, los que se descuidaban y los que se cuidaban. Yo creo que entre los intelectuales no caímos en ninguna de las dos castas. En general estuvimos de alguna manera tratando de salvar esta función de la conciencia crítica, que me parece que es la responsabilidad de los intelectuales, y ver y tratar de reflexionar sobre lo que nos estaba pasando. Y en algunos casos uno ve la gente que se queja de la promiscuidad a la que nos conduce el encierro, según las circunstancias, y en otros casos vemos a la gente que se queja de la soledad que le produce esta situación. Pero también debo decir que en muchos casos, por lo menos en mi caso, por ejemplo, he tenido que bendecir la especie de la atmósfera de contención enorme que nos ha dado la cuarentena, porque me encontré con un tiempo mucho más deleitable, en el sentido de que yo podía leer y escribir a mi antojo, y porque de golpe se empezaron a caer la cadena de los programas, de los proyectos, de las reuniones, y uno empezaba también a darse cuenta de cuán prescindibles eran todas estas parafernalias que nos vamos creando, estos programas excesivamente intensos que muchas veces en vez de concentrarnos nos dispersaban. Entonces puedo decir que, bueno, había aspectos muy positivos junto con aspectos también muy negativos, ¿no es cierto? Y bueno, hablando de todo lo que nos ha pasado, una de las cosas, hablando de estas circunstancias externas de las que hablaba recién Noé, a mí también me ha impresionado mucho cómo cambió la calle de golpe. La calle porteña se transformó de una manera muy extraña. En primer lugar, esta historia del barbijo. El barbijo es una cosa terrible, porque nos quita la palabra, nos quita la boca, y tenemos que pasar una especie de carnaval silencioso, de máscara mal puesta, o de, yo no sé cómo decir, como una especie de fiesta de miradas, pero que no van acompañadas con la voz. Estamos como divididos, como cercenados, embosalados, y eso hace que la comunicación se vuelva una cosa muy diferente. Hay otras cosas que son muy hermosas, como por ejemplo que uno descubrió que el cielo podía ser más azul, que la verdad que la contaminación existe, y empezó un ritmo diferente. Sobre todo en los primeros tiempos hubo una lentitud, un silencio, una pausa, que a muchos de nosotros nos hizo también mucho bien, y nos damos cuenta hasta qué punto el vértigo y el trajín de la ciudad nos va desgastando, y cuando llegan momentos en que las cosas se apaciguan, se tranquilizan y toman un ritmo más humano, nos sentimos mucho mejor. La otra cosa que también me parece que nos ha impactado mucho es la aparición de una especie de nuevo ascetismo, o de nueva
restricción de la vida consumista, caprichosa, en la cual también nosotros todos, críticos del capitalismo, críticos del liberalismo, etc., habíamos caído de todas maneras, de golpe cuando se tuvieron que restringir los horarios y las salidas y todo esto, vimos de cuántas cosas podíamos prescindir sin que nada nos ocurriera. Es decir, que había demasiada hojarasca en nuestra vida, demasiado exceso, demasiada parafernalia prescindible, y de golpe las cosas dejaban de hacerse ciertas cosas y no pasaba nada, dejaban de comprarse ciertas cosas y no pasaba nada, dejaban de verse ciertas cosas y no pasaba nada, y empezamos a sentir que había como otra dimensión en la vida, y que esa dimensión podía ser una dimensión muy nutricia, muy sosegante, muy interesante. Y también fuimos conducidos a una especie, que lo quisiéramos o no lo quisiéramos, a una especie de austeridad, porque había muchas cosas que no se podían hacer, aunque hubiéramos querido hacerlas. Y entonces aparecieron cosas extrañas, como por ejemplo que en vez de ir a la peluquería nos empezamos a pelar las cachetadas, porque era la única manera. Bueno, no pasaba nada. Dejamos de esa coquetería que tenemos los porteños medio narcisistas, de ser muy elegantes, y empezamos a desenterrar vestidos o trajes viejos, porque total, como ya estamos ya cercenados en la cara, nos pusimos más cómodos con nosotros, más sueltos con nuestro cuerpo, más sueltos con nuestra apariencia, con nuestro ritmo de vida, con nuestra cotidianidad. También tuvimos que prescindir de los restaurantes a los que tanto nos gustaba ir. Bueno, empezamos a aprender a cocinar algunas cosas, empezamos a reunirnos con amigos de otra manera, cuando podíamos hacerlo, siempre con el famoso protocolo, etcétera, etcétera. Y bueno, y ahí también adquirimos una dimensión distinta de la vida. Y todo eso también nos interpeló muy fuertemente, porque aunque hemos sido y somos críticos de las formas de vida del neoliberalismo, creo que nadie se había dado cuenta, yo no me había dado cuenta hasta qué punto el consumismo nos penetra, y de alguna manera se internaliza y nos obliga a actuar de maneras que son absolutamente innecesarias y que van a favor del afianzamiento de las normas neoliberales, ¿cierto? Entonces me parece que esas fueron como grandes sopapos que recibimos de este maestro duro que ha sido el coronavirus, ¿cierto? Después la otra cosa ha sido el debate entre lo virtual y lo real. Es decir, que eso también se ha dado en la educación mucho. Los amigos míos que están en la docencia se quejan mucho del Zoom docente, porque dicen que los cansa mucho más, que requiere muchas, habilidades de las cuales muchos carecen, y que además instalan muchas desigualdades, porque están los que no tienen los aparatos, y están los que aún teniendo los aparatos no saben manejarlos, y entonces se crean grietas muy graves de concurrencia, de asistencia a este otro tipo de enseñanza que tenemos. Y nos falta esa cosa tan importante que es el contacto con el maestro. El maestro es el que de alguna manera nos permite hacer preguntas. Se puede hacer preguntas en Zoom, ahora vamos a tener nuestra zona de preguntas, pero en conjunto falta ese contacto directo, carnal, presencial, con el maestro, que es tan importante. Yo me acuerdo, yo tuve la felicidad de tener la escuela de la ley 1420, gratuita, laica, obligatoria, y me acuerdo lo importante que fue para mí cuando yo era niña en el colegio al que yo asistía acá, en la escuela pública, que éramos chicos y chicas, en colegio generosista, resulta que ya no existe, y qué importante era para nosotros reunirnos en el patio. Yo aprendí tanto de mis maestros como de mis compañeros estudiantes. Yo me acuerdo que, por ejemplo, haber aprendido el valor de la lealtad estudiantil, que es una cosa que no se conoce en el mundo, yo creo que tan fuertemente como en Argentina. Me acuerdo esta escena a mí me quedó grabada, estar en el patio del colegio, y está un chico que está como, no atado, pero está como sujeto a una columna, porque lo han obligado a sujetarse a la columna. Y estamos todos haciendo ronda alrededor del bullying típico, ¿no? ¿Y qué estamos gritándole? ¿Qué le estamos gritando al chico?
No es que el chico haya robado nada, no es que haya roto nada. Estamos gritando cuentero, cuentero, cuentero. Porque en aquella época lo peor que podía hacer un chico no era ni robar, ni manchar, ni empujar a una compañerita. Lo peor que podía hacer un chico era ir con cuentos a la maestra. Y eso era un enorme valor. Eso es lo que se ha perdido. Me parece que desgraciadamente eso se ha perdido. No sé, ojalá que no se haya perdido. Pero esas cosas uno las bebía de la escuela presencial, naturalmente, de la escuela natural, de la escuela normal. Bueno, me he ido un poco por las ramas, pero quería dar un ejemplo de lo que puede ser la diferencia entre lo virtual y lo presencial en este tipo de cosas. ¿Qué otra cosa más? Yo creo que hay otras dos cosas profundas que han pasado. Una es que me parece que se nos ha caído un poco la fe en la ilustración. Me parece que la pandemia ha sido un golpe muy fuerte al racionalismo y a la fe, digamos, ingenua o demasiado fundamentalista en la ciencia. Porque ¿cómo vamos a seguir creyendo en la ciencia cuando hasta el día de hoy nadie sabe a ciencia cierta si el virus escapó de un laboratorio o si es natural? ¿Cómo vamos a creer del todo en la ciencia cuando no sabemos si el virus viene por la nariz o por la piel? Son preguntas fundamentales. La ciencia todavía no las ha resuelto. Claramente yo no veo que las haya resuelto. Cuando uno ve la hazaña con que las grandes internacionales farmacéuticas han perseguido las formas de curación más naturales, más orgánicas, más gratuitas, por cierto, uno se da cuenta de que hay otra cosa también atrás, como se ha vuelto como muy evidente. Bueno, eso nos va a llevar a otros tipos de epistemología colectiva, me parece. Y la otra cosa es también el aspecto político. Yo creo que machacar todo el tiempo, cuidémonos, protocolo aquí, protocolo allá, creo que eso es necesario, no estoy hablando en contra de eso, pero me parece a mí que la insistencia tan, digamos, martillada, acaba por crear una especie de mundo de obediencia incondicional, que a mí me parece que es muy peligroso para la democracia. Yo creo que la historia avanza a fuerza de, no de cuidado, sino de riesgos que se toman. Y me parece a mí que ahora hay una idea pequeña burguesa, cuidarme, no sea que me toque, no sea que me deje algo en un lado que me va a contagiar. Y que hay una especie de obsesión de una sobrevivencia que a mí me parece que es una sobrevivencia no inspirante, no enriquecedora, no conformadora de conciencia, de novedad, de progreso, etc. Bueno, estas son reflexiones así, tipo ensayo polifónico que he tratado de compartir con ustedes. Quiero decir que en estos tiempos que han sido tan duros, este foro a mí me ha resultado muy alentador, porque he podido ver caras amigas que me gusta poder reencontrar, y también asomarme, como muchas veces decíamos, hay gente que no conocía y que ahora conozco personalmente, les conozco las caras, conozco un pedacito de biblioteca, un cuadro que tengan, una foto, lo que sea, pequeños así sesgos en que podemos internarnos mejor, y eso me parece a mí que es muy, muy, muy importante en un momento en que ha habido tanto desarrollo, tanta incertidumbre, tanta tristeza, tanto tedio en muchos casos. Me parece que este fogón que armaron Luisa y compañía es muy para agradecer y para continuar. Y nada más. Muchas gracias, Ivonne. Ahora abrimos entonces un espacio de preguntas y reflexiones. Siéntanse libres de preguntar. ¿Por dónde empezamos? No sé si los miembros del comité quieren arrancar. La Peti. Luisa, Teuco, ¿están por ahí? Sí, quería preguntarle a Ivonne, todo esto, después de esta exposición, ¿qué incide todo esto que ella ha relatado? ¿Qué incidencia ha tenido la palabra casualmente? ¿Qué incidencia ha tenido la responsabilidad del lenguaje? ¿No? ¿Qué cambios han significado? Si ha notado algún cambio Sí.
a causa de esta situación. Te agradezco la pregunta porque en realidad es uno de los puntos que tenía y lo había olvidado en el camino. Hablo por mí misma, es subjetivo, como decía Noé, pero a mí lo que me pasó con esta situación es que de golpe vi que adelantaba mucho la palabra electrónica en el sentido de que ahora estamos mucho más pendientes del WhatsApp, como no podemos vernos con la soltura o con la frecuencia, como decíamos antes, entonces aparece el celular, el WhatsApp, el Skype, todo esto. ¿Y qué tengo yo con respecto a esto? Yo creo que hay una limitación en el formato del electrónico para la transmisión de la palabra que le está haciendo mucho mal a la palabra. Yo cuando veo el celular y veo el alfabeto del celular, que es una cosa diminuta, entonces uno empieza a hacer mensajes diminutos en letras diminutas que acaban la cabeza diminuta y lo que uno quería decir lo diminutiza también. Y a mí me parece que hay como una especie de fragmentación, que uno escribe 2 o 3 palabras y ya está. No es así, la vida no es un telegrama, la vida es otra cosa. Yo creo que en ese sentido ha sido muy bueno, porque me parece que a mí me ataque, yo estoy muy vieja, así que estas cosas me irritan más allá de lo que tendrían que irritarme. Pero después empecé a pensar que lo que tiene de bueno por contracara eso, es que entonces cuando uno se encuentra, cuando uno se puede encontrar excepcionalmente con amigos, etc., empieza a valorarse mucho más el tema de la verdadera conversación. Que hay un tema de afinidades selectivas que se vuelve ahora mucho más, digamos, acuciantes que antes. Que ahora sabemos que tenemos que elegir los tiempos de la conversación y la que vamos a conversar, porque a veces estamos llenos de gente, hay mucha gente que pasa por nuestro lado y nos lleva el tiempo, y no nos dice nada, lo que decía, estamos hablando y no sucede nada. Hay que elegir a aquellos amigos, a aquellas personas con las que el hablar nos hace suceder cosas, nos transforma, nos cambia, nos coloca en otra perspectiva. Y entonces, a mí me parece que esa situación, me parece que de eso se habla poco, y me parece que va a ser un tema para el futuro quizás, de que la palabra electrónica es una palabra que muchas veces nos amengua, nos achica, nos formatea para una disminución del sabor, de la savia, del color, de la fuerza, de la intimidad, de la gracia, de la energía, de la verdadera palabra, que es esta palabra que estamos usando ahora todos, con toda libertad. Entonces a mí me parece que ese contraste ha sido muy importante, y yo le agradezco la pregunta al Teuco, porque me parece que hay que salvar la palabra. Ahora me llaman por teléfono para castigarme. Eso es lo que yo diría. No sé lo que piensan. Probablemente acá hay una cosa generacional. Yo creo que muchos jóvenes están encantados con los celulares y con los WhatsApp y todo lo demás. Me parece que eso, de alguna manera, la flexibilidad y la pluralidad que da eso compensa el resto. Pero yo tengo ese otro punto de vista. No sé qué piensan. Si Noé, Silvina, pueden entrecruzar algún tipo de idea con esto que acaba de contar Ivonne, de su parecer sobre las consecuencias, ¿no?, inmediatas del estado que estamos viviendo. Ahí veo que alguien dice, Alicia Plante dice, nunca escribí más, ahora que hablo menos. También hablar menos a veces, pero el escribir también es palabra. Y hay una palabra que se salvaguarda en este silencio que no silencio muchas veces puesto, así que estoy de acuerdo con Alicia. Silvina, estabas queriendo decir algo, pero estabas muteada. Perdón. No, seguís muteada. Ahora sí. Ahora. No, me interesaba eso que decía Ivonne de la palabra electrónica. Y ella decía que es algo generacional. A ver, yo no sé si estoy encantada con estar con la demanda que se produce a través de WhatsApp o correo electrónico o las formas de virtualidad. Creo que nos han es una gran paradoja, me parece que nos han facilitado la vida y nos han quitado hondura y profundidad. Nosotros ahora estamos
en este espacio de intercambio y de diálogo, y probablemente si lo hiciéramos presencial podríamos estar hasta 2 horas, pero me parece que la virtualidad, el acto de mirar una pantalla, que no es lo mismo que mirar una página de un libro, nos agota, nos cansa, nos deja extenuados, y eso modifica mucho la manera en que nos vinculamos. Digo, este mismo diálogo presencial tendría otra intensidad. Le voy a robar a Noé una palabra que usó, otra palpitación tendría la presencialidad, ¿no? Así que, digamos, aunque yo generacionalmente soy más joven, el encuentro cara a cara, la experiencia de estar compartiendo un mismo espacio, para mí es algo que aunque siento que es irreemplazable, probablemente tendremos que pensar cómo será nuestro mundo post-pandémico, si no tendremos que vivir en forma híbrida, combinando la virtualidad y con los cuidados del caso, la presencialidad, ¿no? No sé, estamos todavía ante una gran incertidumbre, pero me parece que lo que se pierde en la virtualidad es la profundidad del impacto de la palabra de los otros. Hay algo de agotamiento, de cansancio, de extenuación. Es como que nuestra disponibilidad es más acotada y limitada. Es como si fuéramos seres que todavía estamos formateados para estar en cuerpo. Y la virtualidad nos ayuda, pero nos agota muy rápidamente. Y el hecho de que falta todo el cuerpo, también la gestualidad de todo el cuerpo. También fíjense que estamos viendo hasta el cuello, acá, a la cara. A ver, Magdalena, tiene una pregunta. Está bien, una mutilación. Bueno, yo agradezco saludo a todos con mucho cariño y les digo que me alegra en este diciembre en que ya vamos cerrando un año tan difícil, verlos. Que coincido con Silvina y también con Ivonne en lo electrónico y la virtualidad. Yo soy de la era preindustrial y me encanta todavía escribir en la cama y después tipear lo que escribo. Me encanta ver la letra de la gente y odio cómo destruyen en los WhatsApp el lenguaje, porque no es solamente las abreviaturas, sino que no hay, o sea, es como que queda fuera la poesía, un montón de cosas. Ahora, creo que cuando Ivonne hablaba, me encantó, Noé, lo que planteaste sobre el Facundo, bueno, me encantó, y como siempre. Y me encantó verte tan vital, y con tanta energía y creatividad. Pero yo, cuando la escuchaba a Ivonne, a quien respeto y tengo mucho cariño también, hablar de que en algunas cosas había tenido los beneficios secundarios de la depresión, diría el presidente del Centro de Psicología de la Universidad, porque la pandemia fue una depresión para muchos, por lo menos para mí. Creo que no se ha hablado de la palabra abrazo y del contacto humano. Y para mí, esa deprivación del contacto humano, esa cosa de estar 4 meses y medio, los primeros 4 meses y medio sin ver a mis nietos, y después cuando los volví a ver cada mucho tiempo, evitar que me abrazaran, porque mis hijos, o sea, para mí es algo que a mí me ha producido una angustia inalienable, realmente, ¿no? Ahora, reconozco que un beneficio es que cuando uno está limitado
y sabe que hay gente que se está muriendo y uno está sano, uno empieza a darle importancia a las cosas esenciales solamente y a no hacerse problemas por cosas que no lo son, ¿no? Yo la verdad reconozco que estuve muy dispersa respecto de la literatura, que me sentí re culpable de no leer todo lo que había pensado que iba a leer, y de repente dije, pero ¿por qué no te permitís alguna vez en la vida hacer lo que tenés ganas? Tenés ganas de no leer porque no te da el cuero. No es que me la pasé viendo series, no, tampoco no. Pero bueno, esto, yo no sé cómo será la pospandemia y si llegará. Hay una gran incertidumbre y las incertidumbres no son buenas para la condición humana, me parece, ¿no? Así que, bueno, sigo como todos los que están acá, seguro, reivindicando la palabra, pero la palabra también como transmisión de valores, de contactos, de sentimientos, de emociones, que eso no va por el WhatsApp. Agradezco la tecnología que me permitió ver a mis nietos todas las noches en la pantallita del celular, en la videollamada. Tampoco voy a ser tan troglodita, ¿no? Y algunos amigos, pero bueno. Bueno, Les muchas agradezco gracias, y no les Magdalena. tomo más tiempo. Gracias. Noé, sabemos que tenés que retirarte vos, así que aprovechamos para despedirte, agradecerte enormemente tu intervención y te doy un espacio para que por favor te despidas. Bueno, bueno, no, muchas gracias por haberme invitado. No, quería decirles, a ver si no acierto, ¿no? Sino que cómo se ha derivado la cosa. Teníamos que hablar del ensayo, pero resulta que hablamos de los efectos personales de la pandemia. Obviamente es otro, digamos que no podemos prescindir de lo que nos pasa en relación con eso, pero eso muestra que ciertas estructuras que para mí y para todos son permanentes, parecen haber pasado a segundo plano, no importan tanto. Entonces se las puede escuchar, pero en realidad lo que importa pareciera que es otra cosa. Pero no obstante, creo que hay que continuar, porque la verdad es que no es la primera vez en el curso de la civilización que un parate como este se ha producido y siempre se ha repuesto. La raza humana tiene esa cualidad. Se han olvidado todas las tragedias. Durante la Segunda Guerra, 20 millones de personas murieron. Recuerden eso. Y sin embargo se repusieron los países y las sociedades se repusieron. Hay un instinto de vida que hace que las cosas... Y entonces que vuelvan los temas principales. ¿Es un tema principal la literatura? Y a mí me parece que lo es. ¿La escritura es algo que importe a la raza humana o solamente las otras cosas que pasan? Y esto es un adorno, una cosa que puede pasar a segundo plano. Bueno, puede uno no recurrir a eso, por supuesto, puede pasar a segundo plano, pero hay que advertir que está pasando a segundo plano. Ya no me importa la pintura, no me importa la música, no importa en general a nadie ese tipo de cosas, creo que importan. Entonces este ciclo me parece muy interesante porque ha puesto el acento en esto, en lo que perdura y lo que tiene que perdurar. Bueno, pero no puedo dejar de mencionar otra cuestión que creo que acompaña sobre todo las reflexiones que hizo Ivonne hace un rato, que es la presencia en la civilización, diría, y en la cultura de la tecnología, del avance tecnológico. La tecnología está avanzando en todos los órdenes, ni siquiera nos damos cuenta, sino cuando algo resulta de un resultado. Es una cosa impresionante, ¿no? Y nos impresiona a todos. El problema no es ese, porque siempre ha sido así, siempre se han ido aceptando los avances tecnológicos. Cuando aparece la imprenta, por ejemplo,
el mundo monacal se siente completamente sorprendido y sin embargo se admite y se sigue adelante y así siguiendo, yo creo que sí, que eso no va, nada de eso va a desaparecer. Pero ¿cuál es el riesgo de la tecnología? Es la tecnologización de la subjetividad. Es decir, que empecemos a pensar en términos tecnológicos, se haya infiltrado, no que sea nuestro servidor, porque lo es, ¿no? Es nuestro servidor en algunos aspectos, pero que se meta en nuestro interior, que no hablemos más que en términos de casi como que los aparatos electrónicos están dentro de nuestro lenguaje y nos están modificando. Es el gran riesgo ese. Eso es el riesgo de, por siempre hay subjetivación de la sociedad hacia los individuos. La gente de repente, mucha gente habla con el mismo lenguaje, el mismo tono y de las mismas cosas. Eso es que la sociedad ha subjetivizado determinados aspectos. Hay que cuidarse de eso, pero también ahora de la tecnologización. Es decir que, no sé, creo que hay que pensar en todas estas cosas. No se la puede rechazar, por supuesto que no. Es decir, que le digamos a los científicos que están devanándose los sesos y la cosa entra por la nariz o por la piel, dejen de investigar o no usen más los aparatos sofisticados que se están creando todos los días. No podemos decir eso. Eso sería realmente una estupidez, además de ser un absurdo. Pero que no se meta dentro de nuestra subjetividad, que no nos condicione nuestro lenguaje ni nos haga perder nuestras emociones fundamentales. Yo quiero que todavía la música me emocione, no que desaparezca de mi vida y que en cambio se erija la computadora como el centro de mi vida. No puede, no debe ser así. Hay que pelear contra eso. Bueno, o a lo mejor es una cosa de gente de la cuarta general, de la cuarta edad, ¿cómo se llama? Tercera edad, cuarta edad, que es la que tengo yo, que estoy llegando a la quinta. No, la verdad es que no quiero que me invada eso, ¿no? En fin, Bueno, esto los saludo. Tengo muchas que ir gracias, Noé. a otra cosa y gracias a ustedes por haberme invitado. Gracias. Muchísimas gracias a vos. Adiós. Bueno, Luisa, ¿qué te parece si te cedo la palabra? Así. Bueno, yo tengo que desenchufar mis orejeras y van a escuchar a la perra que no la he podido callar en todo este tiempo. Quiero agradecer en el alma todo, porque lo que hemos asistido aquí es a unos ensayos vivos. Cada una planteó su posición ante el ensayo de otra manera. Y Silvina me asombró planteándolo desde la pregunta, ¿no? Desde el cuestionamiento, cuestionando la situación, permitiéndole a Noé explayarse, pero al mismo tiempo alimentando esa explayación, digamos, porque está vivo, ¿no? Y de golpe asistimos a un ensayo vivo, que era Ivonne reflexionando sobre el tema, Magdalena devolviendo el tema. Así que yo quiero agradecer en el alma toda esta movida de PEN, UNSAM, Lectura Mundi, que nos ha permitido reflexionar sobre diversos temas y sobre todo sobre la responsabilidad. La responsabilidad que tendría que tener yo ahora de callar a esta perra, pero no lo logro porque el mundo animal está por encima de todo tipo de consideraciones. Color local. Muchísimo. Es la respuesta del comité que convoqué. Porque la idea de estos Zooms fue de Teuco Castilla, de Leopoldo Castilla, que agradezco muchísimo, María Casiraghi apoyó mucho, Mirta Mores, Carlos Escliar, Adolfo Colombre. Fue un comité maravilloso que seguirá haciéndolo el año que viene. Y tenemos la idea, como bien dijo nuestro presidente actual de PEN, Gabriel Dedos, de continuar en abril, pero vamos a tener un pequeño bonus en febrero, a mediados de febrero, pensamos sobre el tema del planeta. Me importa mucho contarles que Teuco propuso una movida muy importante sobre los bosques de la poesía que se están replicando en distintos países del mundo. Él les contará, van a tener que esperar hasta febrero para que les cuente, pero bueno, si no, lo averiguamos por otro lado. Y también de declarar a la naturaleza
como sujeto de derecho. Entonces yo querría convocar, quizá es una idea, a las propuestas para salvar el planeta. Que todos los que están aquí presentes y a quienes se nos ocurra nos manden a PEN propuestas para salvar el planeta, porque estamos en un momento muy difícil, como bien saben, y queremos pensarlo desde otro lugar, como la historia desde la poesía o de la propuesta brillante de declarar a la naturaleza sujeto de derecho. Agradezco mucho la presencia ahora de Mirta Mores, que se fue a pelear con los médicos. Hoy era el Día del Médico. Ella es neuróloga, es jefa de neurología del Fernández, además de una gran escritora, nuestro miembro de PEN y del comité. Y agradezco mucho a Silvina, a Noé y a Ivonne por lo que dijeron. Agradezco que Noé se haya recordado a nuestro querido Rodolfo y admirado Rodolfo Rabanal. Yo quiero traer acá la memoria de nuestro socio y brillantísimo psicólogo y escritor Carlos Bruch, que también falleció durante una tremenda pandemia. Y creo que todos estamos llamados a reflexionar sobre el tema de la pandemia. Y no sé si estoy de acuerdo, porque no estoy para nada de acuerdo con Ivonne, en la desobediencia, en el momento que nos piden, y el aburrimiento, el cansancio cuando nos piden cuidarnos. Porque estamos acá porque nos hemos cuidado. Y yo creo que eso se lo tenemos que decir a todos. Y en ese cuidado también hay creación, en esa manera de cuidarse con el barbijo y todo podemos crear. De hecho, yo no sé si me ven, me inventé una sonrisa de quita y pon para el barbijo. Porque uno anda por las calles y sonríe y no se nota. Entonces tenemos una sonrisa de quita y pon para demostrar nuestro acercamiento a los otros. Así que quiero agradecerles en el alma muchísimo. Feliz año, traten de festejarlo lo mejor posible, sigan acá y agradezco al Zoom. El distanciamiento es tremendo y lo que me pasó sobre todo las primeras veces fue que uno termina este encuentro, que finalmente es un encuentro cariñoso con la gente, y se queda solito en su casa. Y no puede ir a brindar con los amigos, y no puede ir al bar de la esquina como hacíamos cuando estábamos en los temas presenciales, a brindar con los amigos. Pero al mismo tiempo estoy viendo caras en Colombia, en Estados Unidos, amigos por todas partes, entonces los saludo. Eso es maravilloso. Entonces todo tiene la otra cara. Y en esa otra cara feliz, y amigos que aparecen, quiero que nos centremos y agradezcamos a esta serie de estampillas que nos pone a todos en contacto y nos llegan a todos como cartas de amor en cierta medida. Así que agradezco a PEN, y agradezco a los diálogos y a quienes lo han organizado, y a todos ustedes, y a Noé, y a Silvina muchísimo, y a Ivonne por haber intervenido el día de hoy. Y les despido y los dejo despidiéndose. Muchas gracias. Un abrazo también para Gustavo, que ha estado como soldado todo el tiempo frente de los diálogos. Muchas gracias, Mirta, Amores, bueno, a todo el equipo y sobre todo a Luisa Valenzuela, que tiene toda esta potencia descabellada para hacer las cosas más locas y más hermosas. En todos estos momentos y ha sido nuestro maestro de ceremonias. Me nombró recién Teuco, muchas gracias. Bueno, vuelvo a agradecer específicamente a Silvina y a Ivonne, que fueron nuestras invitadas de hoy. Y no sé si querías decir algo, Silvina, me pareció que... Sí, una cosita porque estoy siguiendo el chat y quería hacer un pequeño elogio del Zoom. A raíz del comentario de Silvia Sassari y de Danín, que nos manda saludos desde la Patagonia, y es que hay algo que la tecnología vino como a reparar, y es la profunda desigualdad que hay en términos de que hay muchas actividades culturales, talleres, charlas, que con la presencialidad quedan muy limitadas a lo que sería la ciudad de Buenos Aires. Es decir, que algo positivo de esta pandemia a través de la tecnología Zoom, canal de YouTube, vivos de Facebook e Instagram, ha sido que muchas personas puedan seguir en vivo actividades que si fueran presenciales no podrían participar. Digo, esto ha pasado, yo seguí, por ejemplo, el Festival de Literatura Filba, cuando lo inauguró Joyce Carol Oates, y había en el vivo, en el momento en que estaban subiendo a YouTube
la presentación de ella, 1048 personas de todas partes, Colombia, México, Ecuador, Córdoba, recuerdo de Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero. Si hubiera inaugurado presencial en el Malva, probablemente habrían entrado 300 personas a ver a Joyce Carol Oates y a escucharla, y el resto de todas estas personas no habrían podido escuchar las palabras de esta escritora, no podrían haber participado de los Zoom organizados por el Centro PEN, no podrían haber escuchado a Ivonne, ni a Luisa, ni a Noé, ni a mí. Así que me parece que... Y además esto perdura después en YouTube. Claro, esto queda. Ustedes se quieren retomarlo y demás, esto sigue. Entonces, en ese sentido también es muy valioso. Y creo que hay que pensar las actividades futuras en las dos modalidades, que lo presencial no quite tampoco la posibilidad de que se puedan hacer y transmitir para que en todo el país puedan participar de cursos, de talleres o de este tipo de encuentros. Eso nada más, y agradecerte mucho, Luisa, por la invitación. Y un saludo, un abrazo de corazón a todos, imagínenlo, me llevo las manos así al corazón, me gustaría poder abrazarlos, bueno, esta es la forma tecnológica, las manos al corazón o acá, a todas y a todos. Un beso, Silvina. Gracias, Silvina. Un beso, Ivonne, por ser tan magistrales y maravillosas. Y Noé Gittrick ya huyó, así que le dejo un abrazo en el aire. Bien, muy bien. Gracias a todos. Bueno, nos despedimos entonces hasta el año próximo. Muchísimas gracias. Buen año, buen año.